día a todos. Antes que nada agradecer a los organizadores la invitación. Para nosotros como Cámara es importante divulgar nuestro producto. Creemos que tiene mucho campo de acción y creemos que sobre todo el agro puede ser alguien que pueda sacarle mucho jugo a nuestro producto. Sí, para arrancar quería hablar un poco, una breve introducción sobre las pymes en nuestro país. Se habla de que hay según quien diga, entre 200.000 y 900.000 pymes, y tomamos en cuenta a los monotributistas, los emprendedores, pero evidentemente la cantidad de pymes que hay en el país es muchísima. De esas pymes, lo que vemos que, según estadísticas y informes de diarios, cosas por el estilo, la mitad aproximadamente accede al crédito bancario y la otra mitad trabaja con la reinversión de utilidades propias o préstamos de familiares. En consecuencia, lo que vemos que el principal problema para las pymes es la falta de financiamiento. Y la falta de financiamiento, como todos sabemos, impide el crecimiento. Cuando les preguntamos a las pymes para qué necesitan el crédito, el 60% dice que lo necesitan como capital de trabajo. El 40% aproximadamente dice que lo necesita para bienes de uso o para hacer determinado tipo de inversiones. Un 35% dice que lo va a utilizar para desarrollo de nuevos productos y otro 35% para refinanciar deuda que ya tiene existente. Cuando les preguntamos a esas mismas pymes para qué sistema de financiamiento han utilizado en los últimos tiempos, digamos que la gran mayoría han utilizado el descuento de cheques, ¿sí? Otra parte ha utilizado el préstamo bancario, otra parte ha utilizado la reinversión de utilidades o préstamos de familiares o personales, y algunos han conseguido mayor financiamiento a través del crédito de sus proveedores. Entonces, como vemos la necesidad justamente que el financiamiento es muy importante, y que no todas las pymes tienen acceso al sistema bancario, la idea es presentarles el sistema de sociedades de garantía recíproca y de fondos que pueden ayudar a apalancar el crecimiento de estas pymes. Primero vamos a contarle qué es una sociedad de garantía recíproca. Una sociedad de garantía recíproca es una sociedad comercial que tiene un objeto único, que es brindar avales a las pymes para facilitarles el acceso al crédito. Y los fondos de garantía, los fondos son estatales, ¿sí? Y la única diferencia es que estos fondos están autorizados por el Banco Central. Las SGR también pueden estar autorizadas por el Banco Central, pero para tener un grado de garantía especial ante los bancos. ¿Cómo se conforman? Yo dije que las SGR son sociedades de objeto único. Ahí estamos. Las SGR son sociedades de objeto único y tienen dos tipos de socios. El capital está dividido en dos partes iguales. El 50% pertenece a socios partícipes y el otro 50% pertenece a socios protectores, ¿sí? Los partícipes son las pymes que van a recibir el aval de las SGR o de los fondos, y los socios protectores son quienes aportan dinero al fondo de riesgo de las SGR, que es lo que permite eso, dar los avales posteriores. Con eso, liquidez, se dan los avales. Acá está un poquito explicado en el gráfico cómo funciona. Ahora les vamos en detalle a explicar cómo funciona cada una de estas personas, ¿no? Los socios protectores aportan al fondo de riesgo, la SGR administra ese fondo de riesgo, con ese respaldo del fondo de riesgo otorga avales a las pymes para que vayan a los bancos o al mercado de capitales, consiguen de esa manera un acceso al crédito en mejores condiciones de plaza y de tasa, y a su vez el socio, para lograr que la SGR le dé justamente el aval, lo que hace es darle una contragarantía. Por eso son sociedades de garantía recíproca. O sea, nosotros como sociedad le damos una garantía, pero la pyme nos da una garantía a nosotros para justamente asegurarnos el pago del crédito bancario o el descuento de cheques que está haciendo el mercado de valores. Vamos a explicar cada uno de los socios. Los socios protectores. Los protectores pueden ser personas físicas o jurídicas, pueden ser entes públicos, que después vamos a ver por qué un ente público sería protector.
Los protectores son personas que tienen que hacer un aporte al fondo de riesgo que tiene que estar inmovilizado 2 años. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué incentiva a una persona física privada, a una empresa, a hacer un aporte al fondo de riesgo? El hecho de dejar 2 años el dinero en un fondo de riesgo le permite una desgravación del impuesto a las ganancias, o sea que obtiene de empezar un 35% de utilidad. Para decirlo por ahí sumamente claro, es si alguien hace un aporte de 1 millón de pesos a un fondo de riesgo, en realidad de ese millón de pesos, 350.000 pesos los tendría que haber pagado la FIP y 650 son los que está poniendo con liquidez propia. ¿Qué retira este inversor después de los 2 años? Ese fondo de riesgo es invertido por nosotros, por las CCGR, que tenemos expertos justamente en hacer generar mejores rendimientos a esos fondos, y tenemos, el Ministerio de Producción nos da porcentajes en qué podemos utilizar, en qué podemos invertir ese fondo de riesgo, o sea, no podemos invertirlo libremente. Hay cupos para invertirlo en plazo fijo, en fideicomisos, en títulos públicos nacionales, en títulos públicos privados, en fondos de inversión, en diversos tipos de operaciones, pero, insisto, no es libre, sino que el Ministerio de Producción, como organismo de contralor, nos dice con parámetros máximos cuánto podemos invertir en cada tipo de operación. Hasta ahí está todo bárbaro porque hace el aporte, paga menos impuestos a las ganancias, los anticipos de los años siguientes de impuestos a las ganancias son menores porque se consideran el aporte, pero la parte mala de esto, por decir de alguna manera, es que también cuando las CCGR otorgan avales y esos avales después no son cumplidos por el socio partícipe, se le descuentan proporcionalmente al protector. O sea que el protector a los 2 años se lleva su inversión inicial, el rendimiento del fondo y se le resta proporcionalmente los avales que se hayan otorgado y que no hayan sido abonados por las pymes. No obstante eso, la SGR después sigue gestionando el cobro de ese crédito y periódicamente se reintegra, cuando hay recuperos se brinda un reintegro. El único tema es que, bueno, si alguien es socio protector no puede ser partícipe y tampoco a la inversa. El otro 50% de las SGRs son los partícipes, que es con los que digamos que son nuestros verdaderos clientes, porque tengan en cuenta que tenemos muy pocos protectores y muchísimos partícipes. O sea, con el que trabajamos todo el día es con el partícipe, es con la pyme, que viene a vernos para obtener un aval, porque no lo puede obtener, si no, no podría, por ejemplo, obtener un crédito bancario, o no podría operar. Hay un mercado que opera hoy en día entre 60 y 100 millones de pesos por día, que es en la bolsa, se comercian cheques, pueden ser cheques propios o de terceros, y es un volumen importante. Pensé que en promedio serán 80 millones diarios, es un buen volumen de cheques, y la pyme con eso consigue financiamiento de un día para el otro. Una vez que tiene aprobada la carpeta, en el mercado de capitales se negocian los cheques y al día siguiente está disponible en su cuenta comitente. Acá lo fundamental es que justamente que la pyme sea pyme, que tenga el certificado pyme, que ahora está siendo validado por AFIP, que no tenga ninguna vinculación con una empresa que no sea pyme, digamos que algunos accionistas o controlantes sea una empresa grande que no pyme, y que no tenga ningún socio ni ninguna vinculación con una entidad financiera. ¿Sí? Si tiene actividad financiera, a efectos del Ministerio de Producción y de conseguir avales por parte de la CCGR, no puede tener vinculación financiera. La condición pyme es una condición que el Ministerio de Producción controla mucho, porque realmente, como decía al principio, el país, el Estado está brindando el impuesto a las ganancias como un beneficio, controla que ese beneficio sea utilizado para financiar pymes y no otra cosa, ¿sí? ¿Cómo se determina la condición pyme? Bueno, esto es por resoluciones del Ministerio, está dividido por actividad y por tamaño de empresa para ver si es micro, pequeña, mediana, tramo 1, mediana, tramo 2. A los efectos prácticos se toma el promedio de los 3 últimos balances cerrados, se le detrae el IVA e ingresos brutos y hasta el 50% de la exportación en caso de que la empresa sea exportadora.
La verdad que hasta hace 2 años estos valores eran muy inferiores, o sea que había muchas menos pymes en función de la facturación. Hoy en día están actualizando anualmente los valores y la gran mayoría de empresas están en condición pyme. Aparte, tengamos en cuenta que es el promedio de 3 años y por más que sea más baja o más alta la inflación, eso influye. Sí, o sea que la mayoría de las empresas están en condiciones de ser pymes para nosotros. Vamos a lo práctico. ¿Cómo una pyme se vincula con una CGR o con un fondo? La documentación que solicitamos está toda establecida por resoluciones del Ministerio de Producción, que son lo que puede tener cualquier crédito bancario, ¿sí? Pedirle balances, una breve reseña de cuál es la actividad de la empresa, para qué piensa dedicar los fondos que está obteniendo, referencias comerciales, bancarias. La gran diferencia que tenemos las SGR con los bancos es que tratamos de ver directamente al empresario pyme, o sea, siempre vamos a tener una entrevista con el dueño, con quien maneje la empresa, para ver realmente cómo funciona su negocio, quiénes son sus principales clientes, quiénes son sus principales proveedores. Nos conectamos con ellos, por lo menos con un llamado telefónico a algún proveedor, a algún cliente, para saber con quién nos estamos relacionando, porque para las SGR el carácter del cliente es muy importante. Si bien hacemos el análisis de riesgo crediticio como hace cualquier banco, con los mismos parámetros, con los mismos indicadores, pero para nosotros es fundamental el carácter del cliente. O sea, necesitamos saber a quién estamos avalando. Esa creo que es la gran diferencia, porque si no tampoco tendría mucha razón de existir, porque podrían ir a los bancos directamente. Nosotros tomamos otro tipo de riesgo. Cuando vemos los números y vemos el carácter del cliente, los analistas de riesgo, digamos que hay 31 SGRs asociados a la Cámara, 35 en total, hacemos todos prácticamente lo mismo, los fondos de la misma manera. Lo digo porque es casi un commodity, ¿sí? Hacemos todos el mismo servicio y pedimos la misma documentación. Una vez que se analizan los balances, el estatuto, los datos de la empresa, qué proyectos piensa hacer y la entrevista personal, el analista de riesgo eleva eso a un comité de riesgo que tiene cada SGR con una propuesta de cuál es el monto del aval sugerido, ¿sí? Qué tipo de aval, porque después vamos a ver que hay distintos tipos de avales, y qué contragarantía se le va a solicitar. Ahí el comité de riesgo evalúa y bueno, acepta o hace alguna modificación a la propuesta de los analistas, y una vez que está eso aprobado, lo único que tiene que hacer la SGR, las pymes, es firmar la documentación y ya está en condiciones de operar. Hasta ahí no hay ningún gasto. Lo bueno que tiene este sistema es ese justamente, que no hay gastos si no se utiliza. Si se utiliza, tiene los gastos que están preestablecidos, o sea, previamente se habla según el tipo de línea y todo, cuál va a ser la comisión que cobra la SGR o el fondo, pero si no utiliza la línea no tiene ningún costo, porque incluso para asociarse, justamente como dice la palabra, tiene que comprar una acción. La acción se la vendemos nosotros a $1, que como se imaginan tampoco se lo cobramos, pero formalmente se hace la venta de una acción. Así ya tenemos cómo se vincula los dos tipos de socios, el protector y el partícipe. Ahora vamos a ver qué tipo de garantías ofrece una SGR o un fondo. Hoy el mercado, si tomamos el total de todas las SGR y fondos, el mercado está dividido aproximadamente en 50% son avales bancarios y 50% es descuento de cheques. La mayoría, la empresa más grande del sistema es Garantizar, que es una empresa gran parte del Estado y que avala los préstamos fundamentalmente de Banco Nación y de otros bancos, pero arrancó, digamos, mucho con la Nación, que tiene gran parte de su fondo, de sus avales otorgados a bancos. El resto de las SGRs, el porcentaje mayor está en el descuento de cheques. En esto que yo le decía que en el mercado de valores se negocian aproximadamente 80 millones de pesos por día. ¿Qué ventaja tiene el tema de los cheques? Que se pueden descontar cheques propios o de terceros. O sea, por supuesto, todos siempre queremos que sean cheques de terceros, pero como justamente sabemos que las pymes necesitan capital de trabajo,
El cheque propio sería el pre, la operatoria en sí misma, y el de terceros es el post, la operatoria. Eso con los bancos es más difícil. Entonces, con el sistema del cheque de pago diferido, la verdad que ha sido un éxito. La bolsa funciona bárbaro, muy bien, muy fluido. Hay muchos inversores dispuestos a esto porque son los fondos pymes, compran estos instrumentos. Entonces, es rarísimo que no se venda un cheque en el día. Entonces, en consecuencia, al otro día ya están disponiendo de sus fondos en las cuentas. Estamos hablando, para que tengan una idea, hoy en día las tasas de este mercado, que es hiper transparente, porque uno entra en el sistema de la Bolsa de Comercio y ve los cheques a qué tasas se fueron vendiendo, y uno puede comparar plazos y montos y ver que la tasa esté dentro de los márgenes que están en ese día se están vendiendo, ¿sí? Es muy, muy transparente el sistema. Incluso hay un sistema que se llama cuando uno sube los cheques a la venta y si alguien hace una oferta de comprarlo a una determinada tasa, esa oferta se congela por 2 minutos para que alguien pueda ofrecer menos. Y si alguien ofrece menos, se vuelve a congelar 2 minutos hasta que alguien vuelva a ofrecer menos o quede estable esa oferta. En consecuencia, es muy, muy transparente. Bueno, también avalamos préstamos. Estos préstamos bancarios, a casi todo tipo de préstamos, tasa fija, variable, subsidiada, porque muchas veces este tipo de préstamos los bancos piden la garantía de una SGR porque tal vez no conozcan bien a la pyme o bueno, necesitan para los bancos, si la SGR o el fondo avala la operación, se llama en términos bancarios que tiene una garantía preferida A, o sea que prácticamente no tienen que hacer ninguna previsión y les facilita mucho a ellos toda la operatoria interna del banco, del préstamo del banco. Otra operatoria que comenzó el año pasado, que es la de pagaré. Ustedes dirán, pagaré existe toda la vida. Bueno, pero desde el año pasado se instrumentó que es factible hacer pagaré en pesos y en dólares y que también se comercian en la bolsa en el mismo sistema que el cheque. ¿Esto qué gran ventaja tiene? Para el que tiene sus ingresos en dólares, le está dando plazo de 36 meses, que bueno, el cheque todos sabemos que el plazo es de 12 meses, le da plazo de 36 meses y le da la posibilidad de hacerlo en dólares. ¿Esto qué significa? Que al que tiene sus ingresos en dólares le da certidumbre en cuanto a cuánto es que le va a costar la financiación. O sea, desde el primer día sabe si su actividad tiene una determinada rentabilidad, va a saber cuánto le cuesta el financiamiento a través de un pagaré, que se hace también, insisto, tan rápido como un cheque, pero se puede hacer en dólares. Esto arrancó el año pasado. Este año ya en los primeros 3 meses se hizo lo mismo que se hizo en todo el año pasado. Es un mercado que está creciendo y bastante. Insisto, esto fundamentalmente para quien tiene sus ingresos vinculados al dólar, le da cierta certidumbre en su operatoria de financiamiento. Bueno, ahí justo ayer a última hora la Comisión Nacional de Valores aprobó otro sistema de obligaciones negociables avaladas, que creo que el nombre marketinero, por decirlo de alguna manera, se va a llamar ON simple, porque hoy ya hay un sistema de ON PYME, pero este sistema de ON avaladas es una herramienta que incluso se está presentando ahora, en este momento, en el mercado Rosario, y la semana que viene se presenta acá en el mercado Buenos Aires. Esto es lo que tiene que va a permitir que hoy en día, para que ustedes tengan una idea, hablamos de que hay, no sé, 500, 600, 700 mil pymes. Hoy en día en el mercado de valores hay 60 empresas que tienen ON. O sea, es insignificante la cantidad de empresas que están en el mercado de valores. Con esta nueva operatoria de ON avalada, se pretende que lleguen al mercado de empresas mucho más chicas y que al estar avaladas, el inversor, que es un inversor calificado, compre porque sabe que está comprando el riesgo SGR, o sea que no tiene riesgo crediticio. La gran ventaja para la pyme, tiene varias ventajas, pero lo que nosotros vemos como muy importante esto es que va a conseguir un financiamiento de hasta 5 años, que antes en el mercado de capitales no existía, que las condiciones las va a pactar entre la pyme y quien lo avale, o sea, la SGR, la entidad bancaria o el fondo. Esto es muy importante porque va a poder decir,
pactar si va a tener un año de gracia, si los intereses se van a pagar semestralmente, anualmente, si el capital se reintegra en cuotas, si se reintegra al final. O sea que va a ser una muy buena herramienta. La verdad que todos tenemos muchas ilusiones de que esto funcione porque, insisto, como herramienta lo hemos trabajado mucho en conjunto. La verdad que la gente de la Comisión Nacional de Valores y el Ministerio de Producción ha trabajado mucho en esta herramienta pensando en que la pyme se acerque al mercado de valores, porque hoy parecería que la pyme no tiene acceso al mercado de valores y eso no es cierto. La verdad es que el acceso al mercado de valores es muy sencillo, ya sea por la operatoria de cheques, de pagaré o de obligaciones negociables, es muy fácil. Otro tipo de aval son avales comerciales a favor de proveedores. Esto se usa poco, pero, por ejemplo, hay grandes empresas que tienen el saldo de cuenta corriente de sus clientes y nos piden que les avalemos esos saldos de cuenta. Sobre esto lo usan sobre todo empresas internacionales. O algunos de los grandes shopping, por ejemplo, piden que avalemos el cobro de los alquileres de los locales que tienen. No es una operatoria muy común, pero se usa. Bueno, y después avales de operaciones de leasing y fideicomisos financieros, que es lo más normal, ¿sí? A ver, acá hago un gráfico para un poquito cerrar esta parte de cómo funciona todo. La pyme llega a la SGR, que tiene un fondo, llega porque necesita un cheque vender un cheque de pago diferido, una AN, un pagaré o un aval bancario. Una vez obtenido el aval, va con ese aval, que es una hoja que cada banco ya tiene preestablecida y nosotros firmamos, con eso obtiene el crédito automáticamente en el banco. Y si es por un cheque de pago diferido, una AN o un pagaré, se va a un agente de bolsa. El agente de bolsa, como yo les decía antes, por el sistema que tienen todos los mercados, se venden en forma muy transparente. Hay un agente de bolsa también que es comprador, que a su vez es el que tiene el inversor. Y bueno, ahí automáticamente en 24 horas está monetizado el dinero, está en la cuenta comitente que se abre cada pyme en un agente de bolsa. Para el inversor es una inversión muy segura y rentable. Y piensen ustedes que hay fondos, de los llamados fondos pymes o determinados tipos de empresas que tienen obligaciones, digamos, legales de invertir parte de sus inversiones, sean en lo que se llama la economía real. Imagínense que ellos no podrían estar dando créditos a pymes. En consecuencia, es un buen instrumento porque es una pyme a la que estamos avalando nosotros. Ellos están comprando una pyme, pero no están corriendo el riesgo pyme. Pues saben que se cobra seguro. Hasta ahora, hace 17 años que funciona el sistema, nunca hubo un crédito que una SGR no haya pagado en términos de 24 horas si la pyme no pagó. Tenemos proveedores, casos concretos, de supermercados. Que los supermercados, los hiper, de un día para el otro les cambian las condiciones de pago, les alargan los pagos, o grandes empresas también que hacen eso con proveedores más chicos. Entonces la pyme no podría acceder a ser proveedor de esa empresa. Lo que hacemos nosotros es, con el contrato que tiene la pyme con ese mercado, por lo general le tomamos cheques propios con la garantía de la cesión de las facturas que tienen con los hiper, y le financiamos esto que yo decía, la previa, hasta que la gran empresa le pague. Esto que hace, si no, la pyme no podría estar funcionando, no le podría estar vendiendo porque no tiene capital de trabajo suficiente. Después, es facilitador de ventas también, insisto, porque justamente de lo que estábamos diciendo, ¿no? Nosotros tenemos casos de proveedores de grandes fábricas de tractores, cosechadoras, y también pagan a muy largo plazo. Y la pyme no tiene capital de trabajo para aguantar esos plazos. En consecuencia, o a veces traen cheques de su proveedor que le dan el cheque anticipadamente, pero a muy largo plazo, o también con cheques propios contra la cesión de esa factura. Eso, insisto, ahí le da, es una herramienta en lo previo para fabricar el producto, pero también es una herramienta de venta para otros para poder llevar a más largo plazo. Tenemos, por ejemplo, algunos clientes que venden determinado tipo de maquinaria. No sé, yo hoy estaba pensando, tengo un cliente que estuve hablando esta mañana que fabrica grandes impresoras para industrias gráficas. Y la verdad que necesitan darle plazo a las empresas que compran esas máquinas y ellos no tienen capital.
En consecuencia, lo que nosotros hacemos es avalarles a esas empresas para que puedan, contra cheques propios, comprar, pagar al contado, obtener buen precio y a su vez el fabricante de la máquina puede vender. Se está beneficiando a las dos partes. Incluso en estos casos, cuando se proveen insumos en forma frecuente, normalmente se establece una garantía casi automática. Decimos, bueno, no sé, a tu cartera de cliente, que la nominamos, por supuesto, hasta 200.000 pesos la avalamos en forma automática. Sí, sin mayor papelería se avala como para que pueda trabajar. Otro tema importante son los emprendedores. Como ustedes saben, para los emprendedores hoy en día conseguir financiamiento es muy, muy difícil. Nosotros tenemos, en el caso, por ejemplo, la empresa que yo estoy, tenemos un proveedor que eran 3 muchachos jovencitos que fabricaron unos determinados productos en un símil cuero y no me digan cómo, se lo vendieron a Disney la idea. Fueron a Estados Unidos, lo vendieron en Disney, lo vendieron en Europa. Ribeiro los entrega como premio cuando alguien compra un terminal electrodoméstico y los chicos estos tenían una idea bárbara, pero no tenían un peso, no tenían una máquina, no sabían cómo hacer, pero habían convencido, insisto, a Disney de comprarles el producto. Hace 2 años que vinieron a vernos, hoy tienen una fábrica de 4 plantas, exportan a Europa, a Estados Unidos, trabajan bárbaro. Otro tema similar, que si bien por ahí no es tomado como emprendedor, son los franquiciados. Hoy en día ustedes saben que hay muchas cadenas que dan franquicia desde helados, negocios, ropa, comida. Entonces la pyme, el señor que quiere arrancar con ese proyecto, tampoco tiene el capital de trabajo necesario. Bueno, con el contrato, analizando, nosotros vemos y también facilitamos damos esos avales. Empresas en concurso. Bueno, evidentemente las empresas en concurso no son atendidas por los bancos, pero hay empresas que están en concurso, pero tienen buenos clientes o tienen buenas garantías y nosotros también los avalamos. Esto es muy importante porque las empresas en concurso no tienen posibilidad alguna de obtener crédito. De esta manera sí lo consiguen, porque tenemos empresas que están concursadas, pero tienen muy buenos clientes o, insisto, tienen una muy buena garantía, entonces podemos trabajar con ellos, podemos avalarlos. Y por supuesto, por lo general son los mejores pagadores, porque es la única fuente de financiamiento que tienen, ¿sí? O sea que en general son muy buenos clientes. Dijimos que éramos sociedad de garantía recíproca. ¿Qué garantías pedimos? Las más habituales son la fianza, la prenda y la hipoteca, son los más comunes, ¿sí? Pero además utilizamos cesión de facturas, cesión de contratos de forward, en el campo esto es muy utilizado. Warrant, tenemos empresas que tienen mercadería y que están esperando mejor oportunidad de venta por precio, por cosas por el estilo. Bueno, warrant es una buena garantía. La cesión de cupones de tarjeta de crédito, eso se utiliza mucho y la verdad que es una muy buena herramienta para la pyme que consigue el financiamiento y para nosotros porque tenemos un flujo de dinero bastante liquidez. Certificado de avance de obra en el caso de empresas constructoras y aunque parezca mentira hay muchas empresas o empresarios que tienen su pyme y tienen títulos públicos que pueden entregar en garantía. Eso para nosotros es una garantía líquida, o sea que también es muy bueno. Entonces les voy a contar acá así rápidamente cuántos fondos hay y cuántos tipos de socios. Entre fondos y sociedades de garantía recíproca en el país hay solamente 34. Solamente 34. Piense que para abastecer 800.000 pymes es nada. Tenemos que crecer mucho. Hay 800 socios protectores, 27.000 partícipes, o sea, 27.000 pymes usan el sistema, contra 700, 800.000 que hay en el país. Los fondos de riesgo, o sea, los fondos que aportaron los socios protectores, están en el orden de los 10.000 millones y los saldos de garantías vigentes de la cartera viva al día de hoy es del orden de los 20.000 millones. O sea que estamos dando el doble de los fondos recibidos. En realidad, la idea lo resuelto por el Ministerio de Producción es que lleguemos a multiplicar por 4 el fondo de riesgo, cosa que no es muy fácil, pero bueno, la idea es que todos apuntamos al crecimiento muy grande que el saldo de garantía vigente sea 4 veces el fondo de riesgo. Bueno, acá es más o menos a quién le otorgamos los avales. Fíjense que lo que yo les decía antes está muy dividido mitad por mitad entre bancos y el mercado de valores, o sea, cheques y las otras son muy pocas cosas. Los sectores
el campo es un gran utilizador de este sistema. El campo, hay muchas SGRs especializadas en tema agropecuario, entonces son los que más utilizan el sistema, el comercio, la industria, pero el sector agropecuario es el que más lo usa. Acá vemos la distribución, atendemos en todo el país, pero acá está demostrado, como dicen siempre, ¿no?, que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires y la zona núcleo. Vemos que la gran mayoría, casi el 90%, está en esta zona. Si bien tenemos presencia y clientes en todo el país. Bueno, estas son todas las SGRs y fondos. Yo espero que hayan entendido o me haya expresado correctamente y sea de utilidad para algunos de ustedes. Muchas gracias.